Mesa del más allá. Ay, yo me quedé en Marte, espérenme, ahorita le quito. Ana Dispénsenme. Francis, en Marte. ¿Cómo era? No, ahorita le quito. Ya no sabes ni. Ninguno. Te vas a quedar así, ya, de marciana, ¿no? Ya. ¿En dónde andabas? En Marte, Julio, ya ves que yo te manejo cultura en todos lados. Ana Maussan. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Presente, compañeros, aquí contento de verlos nuevamente y saludarlos con mucho gusto. Parece reencuentro. Sí, reencuentro, sí, así como Timbiriches. Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contento de ver aquí a mi amiga Ana Francis Moore en Marte. ¿Tú crees que Salinas Pliego llegue a Marte? Ahí habíamos de mandarlo a ver qué encuentra. Bueno, en fin. Deberíamos de mandarlo, pues sí. Ana Francis, Fernando y Horacio, he traído problemas acá muy complicados en Zapopan con el internet, luego de repente, así es que si ven que me voy, ustedes síganle, ustedes solitos, que no hay necesidad, cualquiera puede conducir este programa sin necesidad del tal astillero, así es que si ven que un ratito me voy, son problemas. Julio, si luego hacemos otras cosas así, caemos en el pop, en fin, esas cosas, no te quejes, astillero. Fernando Rivera, ve cómo está aquí, es ya autogestiva, va a ser una especie de paracaidismo internetico, o sea, apropiarse. La acción directa y la autogestión, venga. Te vamos a aplicar la de Alasraqui de si en 36 horas no regresa tu señal, vamos a tomar este canal, Julio. Exacto. Ay. Ana Francis, ¿tú en algún momento fuiste activista así, diría yo, perrona, así de patria o muerte venceremos, lléganse a un lado o les toca madrina? No, hasta allá no llegué. Sí me dio miedo, o sea, como que sí, obviamente pues sí lo tuve cerquita, ¿no? Porque pues en los feminismos por supuesto que hay esos activismos de acción directa y etcétera. Pero no, siempre me dio susto. Y fíjate que en el 2021, creo, o 22 por ahí, no, 2001 o 2002, fíjate, hice un montaje de Titus Andronicus, que es la segunda obra que escribe Shakespeare, que es una obra violentísima, todos contra todos se matan, se hacen pozole, en fin, es como una de las obras previas a Macbeth. Macbeth es, digamos, como la culminación de obras con ese formato de Shakespeare. Y Titus es todavía una obra muy burda, digamos, en el trabajo de Shakespeare, pero es así sangrientísima. Y entonces hice un musical, padrísimo. Y justo la tesis de ese musical era como nunca la violencia, como nunca la violencia, y era un elenco de puros hombres. Y entonces un poco la tesis de aquel montaje era, dentro de la educación de lo masculino está la violencia y cómo decirle que no, pues, ¿no? Cómo decirle que no, aunque tengas la pistola enfrente. Esa era como la apuesta de aquel montaje. Afortunadamente, no sí he tenido una pistola enfrente, pero nunca o sea, pues ese ha sido mi camino, pues, ¿no? El echarme para atrás ante la posibilidad de violentar. Claro, sí. En veces me ha salido mejor que en otras. No soy una perita en dulce. Pero sobre todo, más que para ser una perita en dulce, tiene que ver con una apuesta por que cruzar esa línea a mí me pudre. Independientemente de lo que él haga a la de enfrente, ¿no? Claro. Fernando Rivera Calderón, momentos en los cuales tú hubieses estado tentado a la acción violenta, a ponerte tu capucha de bloque Rivera Calderón, y de entrarle a los marrazos. No, fíjate que más bien sí me han tocado, en los tiempos en los que Molotov vivían en un país bien chingón, a mí sí me tocó en varias manifestaciones, pues sí salir corriendo, de los granaderos o de los trancazos, ¿no? Cuando la policía, pues, sí tenía la autorización para darte de trancazos y cuando habitualmente, pues así se disolvían las marchas. Me tocó en varias ocasiones salir corriendo, y bueno, pues no.
ahora los que hacen el símil de lo que pasó en la marcha Z con el 2 de octubre, con cosas así completamente fuera de proporción, pues sí me malviaja un poco que perdamos todos los contextos a la hora de emitir opiniones así de temerarias. No, Julio, fíjate que yo desde muy chavo que empecé a participar en algunas marchas y que empecé a acompañar a compañeros a salir a las calles, siempre me ha gustado el mostrar el rostro, la frontalidad, incluso también en el periodismo. No soy de los que escriben cosas y luego se esconden para no enfrentar y no poder decirle en la cara a las personas lo que uno piensa. Por eso también, pues a veces trato de cuidar el tono en el que digo las cosas, porque me gusta andar en la calle y si me encuentro a la persona que critiqué, pues podérselo decir frente a frente. Algo que pues todos estos opinadores que mientan madres o que usan el lenguaje florido de Alito Moreno, pues es difícil que ese lenguaje que utilizan en sus medios lo puedan sostener frente a frente, porque pues ya es agarrarse a trancazos literalmente. Y yo, igual que Ana Francis, como que viví en la secundaria, como lo he platicado muchas veces, un ambiente muy violento entre chavitos ricos que iban a este colegio católico, al Colegio México, y la verdad es que estoy convencido de que por ahí no es. O sea, la violencia sí, pues la fuerza se puede imponer. Ese es el sueño de la derecha, imponer la fuerza sobre estos locos que creemos que el país puede mejorar atendiendo a la gente más pobre, etcétera. Pero pues yo creo que, como decía nuestro querido Cabecita de Algodón, citando a Benito Juárez, todo por la razón, nada por la fuerza. Bien, Horacio, ya sabemos que tú eres una persona muy equilibrada, muy centrada y muy cuidada en tus expresiones, pero alguna Aunque vez tiene cara de macizo, o sea, Horacio sí lo ves así de noche y dices, ay, ojón, no me vaya a partir mi mandarina en gajos. si eres así como de partir la mandarina en gajos en alguna ocasión, Horacio Franco, Más, nada, nunca, nunca, nunca. nunca. Yo he sido siempre, siempre banderita blanca, así, pañuelito blanco como mi cabecita de algodón también. No, fíjense que no. No, fíjense que ahorita Fernando comentó algo que me saltó mucho, me saltó muchísimo así de la escuela en la que estuvo, de los maristas, ¿no? Ajá, Donde había, dices, bullying y agresión y todo. Yo viví, yo siempre estudié en escuelas públicas donde había una homogeneización si quieren por el uniforme, si quieren por lo que quieren y manden, ¿no? Pero era, en realidad nunca tuve esa sensación. Sí, alguna vez que como yo era un niño muy tímido y que no me metía mucho en la cuestión de los juegos de pelota y menos en las peleas de nos vemos a la salida, ¿no? Por ejemplo, nunca sentí ninguna presión, ninguna violencia, y más que nada, pues, yo era enemigo de hacer eso, ¿no? Y tampoco vi violencia nunca en mi casa, en realidad. O sea, mis papás no se llevaban bien, ¿no? Pero solo una vez vi así alguna agresiones verbales alguna vez, pero casi nunca. Pues nunca vi violencia, nunca crecí con esa violencia con la que muchas gentes crecen. Y ahorita que estás diciendo de esto, Fernando, en muchas escuelas sí me imagino que ha de haber un montón de cosas y más en esa época donde la palabra bullying todavía no existía, ¿no? Y era así como muy, era muy normal, dijéramos, el famoso nos vemos a la salida. Pero pues hoy por hoy que veo que hay tanta seducción, quienes les pagan por violentar, a quienes les pagan por violentar desde redes, y ya en la marcha del 15 pues lo vimos fehacientemente, y en la marcha feminista del 8 de marzo de 2021 fue, ¿no? Que hubo tales agresiones, y que gracias a eso, o debido a eso, los gobiernos de Morena que están en Palacio Nacional han tratado de proteger a más no poder el Zócalo y el monumento histórico de Palacio Nacional, que no está exenta ahora tampoco en la Suprema Corte, porque antes no la atacaban y ahora sí la atacaron, no por razones obvias. Pues es gente pagada, obviamente, es gente que se violenta, o es violenta dentro de su cosmogonía,
si fue la Unión Tepito, haya sido quien haya sido, pero pues son gente pagada, o sea, de veras, no nos chupamos el dedo, los ciudadanos que vamos a marchar, cuando vamos a cualquier marcha, no somos violentos, ¿no? Lo demostramos una y otra vez en tantas marchas que ha habido en este país y en esta Ciudad de México, y casi ninguna a las que yo he estado, por lo menos desde el Consejo General de Huelga, desde el 97, digo 87, que estuve en la primera marcha por la UNAM, cuando yo era maestro allá de la UNAM, y pues querían subir las colegiaturas y todo, nunca hubo violencia, ni hubo miedo a que te fuera a nada, a tu integridad, ni nada. Todos marchamos, llegamos al Zócalo pacíficamente. Todas las marchas de Morena han sido sin haber roto ningún vidrio. Entonces, ahora estas marchas, como la del 15, pues sí están demostrando evidentemente que hay una mano, no un frente negro, como le llaman, pero es una mano negra que está ahí meciendo la cuna de una manera muy mezquina y ofreciéndoles dinero, y pues ya vimos, ¿no? Que hasta los mismos jóvenes de la disque generación Z o de los jóvenes Zetas, ¿no? Pues son más bien, pues, están pagados por partidos políticos, y pues no dudamos nada. Ya, ojalá que las investigaciones que hoy mismo se anuncian, ¿no? Que el mismo Congreso de la Ciudad de México anuncie y todo, y ya se salgan y de veras expongan a quienes tienen que exponer, y detengan a quien tienen que detener, y se castigue a quien se tenga que castigar. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis Moore, se necesitan tus dotes de exégeta, de intérprete, Venga, visionaria. ¿Cómo explicar que 5 días antes hubo una marcha, digamos, con 17,000 personas, según lo que dio a conocer la propia autoridad de la Ciudad de México? 17,000 personas, pero supongamos que fueran más. Ese no es el punto, sino cómo 5 días después los mismos convocantes, la misma supuesta generación Z, convoca, organiza y tiene 150 personas solamente de manifestantes según las mismas autoridades. Explíquenos, por favor, Ana Francis. Bueno, Julio, lo que pasa es que te está faltando fe en tu interpretación, porque esto es ante todo un asunto de fe. Por un lado, fe en la existencia de esta multitud que no pasa del TikTok, que no pasa del Twitter a la calle, porque en efecto los bots no caminan y no marchan. Pero es un asunto de fe lograr que lo hagan, Julio. Fíjate cómo te pido que tomes tus manos, todos compañeros me acompañen, junten sus manos, para justo generar, esto es un asunto de fe. Entonces, independientemente de que hayan marchado 150, podrían haber sido 17,000. ¿Me explico? Y entonces ahí ya te puedes ir a dentro de 2,000 años cómo se va a contar esta historia. ¿Fueron 150 o fueron 17,000? ¿Fueron 12 apóstoles, Julio? ¿O fueron muchos más? La historia nos dice que fueron muchos más. Se narran 12 porque las 12 tribus de Israel y etcétera, por un simbolismo. Entonces, yo pienso, ya ahí ya viene la síntesis exegética, que estos 150 fueron representativos, porque viste que hasta decían que eran los papás de la generación Z. Sí, sí, sí. No, es que no tienen madre, Julio, perdóname. Es así de, no, yo soy el vecino del que sufrió. No Sí. mamen. No tienen vergüenza, Julio. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente preocupa? El abandono de la política. Que la oposición abandonó la política. Y eso sí es francamente preocupante. Dejar la política y pasar a la violencia. Exacto. Dejarla, porque mira, en el rango de la política, evidentemente, la manipulación, la politiquería, etcétera. Pero el abandono tan drástico de la política por la violencia, porque lo que vimos el sábado no era el bloque negro, porque el bloque negro es otra cosa. Los distintos bloques negros de los distintos movimientos, sí hay grupos de jóvenes que pasan a la acción directa. En las feministas hay, que pasan a la acción directa, que tienen reclamos pues muy razonables y muy lógicos, y que han decidido que la acción directa es esa. Pero que salen, si acaso, con un martillo de su casa y ya, Julio, pues ya parece que van a traer un esmeril, pues, ¿no?
y que no le apuestan a eso y que no, o sea, que no, en fin. Entonces, pues vale la pena pensar cómo pasamos de la contratación de porros a la contratación de criminales. Y pues ahí es donde ya uno empieza a juntar los puntos, pues, ¿no? Y claro, ¿y quién paga todo eso, pues, no? Es este empresario que se niega a pagar los impuestos, que ya los va a tener que pagar, que por favor, ojalá alguien me diga, si ustedes que han podido leer seguramente más que yo de noticias esta semana, ¿cuándo es que va a pagar? O sea, ¿cuándo es la fecha que dice Hacienda de ya te tienes que venir a pagar? Porque me cae que ese día va a ser fiesta nacional. Y dos, pues que ese bro sí hace mucho, o sea, ese bro nunca tocó la política, nunca pisó la política. Siempre ha sido violento, soez, procaz, vulgar. Se le descompuso el lenguaje desde hace muchísimo. Y a lo que está apostando es a tumbar al gobierno, pero sin apellidos. Y no tiene, ¿cómo se dice? No tiene moral, no tiene pues esta cosa que te hace decidir si haces eso o no vas, si cruzas esa línea ya la cruzó hace muchísimo tiempo, es un criminal. Entonces, pues claro que está financiando, o sea, me parece que no es descabellado pensar que está financiando estas cosas y que no le importan los resultados, que no le importa que muera gente, que de veras no le importa que muera gente. Entonces, saca de onda, ¿no? Porque, oye, ¿cómo cruzas esa línea? ¿Cómo cruzas la línea de dejar la política para irte a la violencia? ¿Cómo y ahí me parece que la oposición no había cruzado esa línea Claro, y ya claro. la cruzó? Bien, Ana Francis. Hermano Fernando Rivera Calderón, ¿usted tiene fe suficiente para entender que 150 conjurados, defensores, guerreros que se manifestaron en esta ocasión, en esta segunda ocasión, 150 son la mitad de los guerreros espartanos de la batalla de las Termópilas que lograron? Exacto. ¿Se da cuenta usted de eso, Fernando Rivera? ¿Qué opina, Claro, por favor, de estos de actos de estos fe? guerreros valientes, nomás que en vez de decir, this is Esparta, van a decir, mira, yo creo que más que un acto de fe, como dice la doctora Ana Francis, necesitamos un acto de fake, porque sí, es una cuestión de fake esto, más que de fe, porque en realidad necesitas comprarte todas esas mentiras sobre las que se ha construido esto. Ahora, la explicación que yo tengo de estos 150, que son como los 300 espartanos, pero al revés, creo que tiene que ver con un manejo mercadológico, publicitario de la protesta pública. Es decir, estos güeyes se engolosinaron con su marcha Z, a la que fueron 17,000, y creyeron que ya estaba echada a andar una maquinaria, pero lo creyeron en sus cabecitas de mercadólogos y publicistas y gente que hace programas chafas de televisión. Entonces, dijeron, no, pues convocan a la otra y seguro va a llegar la banda, ¿no? Y ya, creamos un movimiento y es el despertar, la primavera mexicana o el invierno mexicano. No, pues así no es. La consistencia, por eso de esta resistencia que está patrocinando Salinas Pliego y el PAN y otras manos ahí oscuras que quieren mecer la cuna, pues no, carece de consistencia. Es como una gelatina hecha por Xochitl Gálvez. No hay consistencia porque cambian de idea todos los días, porque como una mesa de publicistas así donde llueven ideas y se reúnen los creativos a decir babosadas, pues yo siento que así están manejando esta oposición o esta resistencia a la dictadura narcocomunista, y cada día se les ocurre una tontería nueva, como si vendieran chocolates o, no sé, papel higiénico, y se les olvida que para que un movimiento social pueda triunfar, necesita solidez, necesita congruencia, necesita consistencia. Esas tres características no las hemos visto en ninguna de las apariciones de esta marcha, sea rosa, sea Z, o le pongan como le pongan. Son los mismos desesperados buscando de dónde agarrarse y no tienen.
porque como diría Gonderbra, son un movimiento, como diría Monsiváis, son un movimiento Gonderbra, carece de sostén, no tienen de dónde agarrarse, y por eso se van pescando de la causa como Tarzán, van agarrando las causas como lianas, y hace unos meses era Xochitl y el color rosa, y ahora es el gorrito y el One Piece y la caricatura, y mañana, quién sabe de dónde de qué liana se van a colgar, porque como carecen absolutamente de todo, de ideología, de referencias, de congruencia, pues entonces lo que estamos viendo es como una mesa de publicistas enojados, aventando lo que se les ocurre a ver si pega. Y perdón que les spoilee su película, pero así no va a pegar. O sea, sí lo único que logran es pues repartir golpes, exponer a la gente, exponer a este país a que entre en una situación de violencia, donde justamente los que tienen el dinero y pagan, ponen a pelear a los otros para que se maten entre ellos, mientras Salinas Pliego está en su yate monitoreando cómo van los madrazos. Entonces, ojalá estos jóvenes que ahora están utilizando y manipulando y subiéndose a su inconformidad legítima o no de cómo viven esta época política, pues me parece que ojalá estos chavos se vacunen y no permitan que los estén manipulando y que se suban a sus manifestaciones o sus protestas para en realidad representar otros intereses. Bien, gracias Fernando. Julio, ¿puedo abonar una cosita a esto ¿Puede que usted dice? abonar? Claro. Que a nosotras se nos treparon en las marchas feministas, sobre todo la del 2021, si no me falla la memoria. No me acuerdo si fue en el 20 o en el 21, que se nos empezaron a trepar durísimo. Y era muy confuso, porque también es cierto que el discurso del presidente López Obrador no era amable con las feministas, no necesariamente no era amable con las mujeres. Y bueno, pues pasó el tiempo, pasaron los años, se vieron un montón de resultados. El trabajo de las feministas al interior del gobierno de la 4T, pues también empezó a mostrar un montón de otras cosas, pues, ¿no? Y se empezó a desvelar esto, pero sí se nos colaron, Julio. Se nos colaron y gacho. Y ha costado trabajo y costó trabajo como diferenciarse, pues, ¿no? Pero se logró. Pero eso es creo que muy importante, es decir, que pues como se deslindaron los del 2 de octubre, la verdad, es decir, los convocantes del 2 de octubre se deslindaron durísimo de todo el asunto del salvajismo violento que mostraron pues esos contratados, pues, ¿no? Ahora sí que el bloque negro huachicol. Bien. Horacio Franco, ¿cómo ves? ¿Qué interpretación das de ese momento del clímax de 17,000 personas y el anticlímax de 150 solamente? Y sobre todo la insistencia en la injuria, en la acusación, en el eres judía, fuera la judía, por una parte, y las agresiones, verdaderamente, Ana Francis, y tú nos dirás en un ratito más, pero verdaderamente de una misoginia absoluta respecto a la figura personal, a su condición de mujer, y no hubo ni una sola expresión, no conocemos una sola expresión programática, política, de plataforma, de planteamiento, que nos haga entender que estemos frente a una oposición con la que se puede discutir, debatir, incluso ser vencido, si es que sus puntos de vista son los mejores, bueno, pues reconocer que tienen buenas argumentaciones, pero no, la pura injuria, Horacio Franco. No tienen nada, no son espartanos, Fernando, son espartamos, partamos madres a lo pendejo, porque miren, uno analiza cada uno de los entrevistados que sacó, por ejemplo, Memi Yamel en su cobertura y otros, la misma cobertura de Alex y de ¿quién cubrió? Isaac Rosales. Y Alejandro Meléndez. También, bueno, Alejandro Meléndez hizo también una gran cobertura. Todos ellos, cuando ves la capacidad de reflexión o simplemente el por qué están ahí, no saben, no tienen la menor idea de por qué están ahí y todos los argumentos que traen son tergiversados y son, hay digo, esta mujer que enloqueció con tantos adjetivos tan verdaderamente soeces, insolentes, de veras con un odio, pero tal vez ese odio es pagado, incluso ese odio es pagado por alguien. O sea, yo no creo
no creo que sea esta mujer que se ve que es de clase trabajadora y que dice que es jubilada, tenga, tenga en sí, viniendo de una clase social trabajadora que ha sido beneficiada en mucho desde los salarios mínimos como parte fundamental de la evolución de sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos. No creo que no lo sepa, ¿no? Pero en ese sentido el odio tal, o sea, el odio y la manera en la que lo saca tan pueril, tan infantil, tan sí, o sea, a la Lili Telles, si quieres, de una manera mucho más vulgar, obviamente ofensiva, pero se nota que está manipulada y pagada por alguien. Yo no creo que que, eh, que sea capaz, ¿no?, de sentir eso. No lo creo como ser humano. Otro señor, otro muchacho con un sombrero que decía que Claudia Sheinbaum había nacido y que tenía las pruebas, nacido en el extranjero y que no puede ser presidente. O sea, llegan al paroxismo y además de una desinformación y ya no saben ni qué. Quienes les dan estos vehículos a esa gente que seguramente no va por ella, estoy casi segura que no va por ella misma, ya no tiene ningún argumento, no tiene ninguna, o sea, nunca han tenido argumentos, pero ahora al no tener argumentos y al estar heridos, como una fiera herida, como Trump, y al igual que Salinas Pliego, están heridos así, lanzan por donde puedan consignas a la gente que manipulan, y esas consignas, en el caso de aquí de México, no me atrevo a decir que sea Salinas Pliego, son los partidos. Vean el tuit que puso Alejandro Moreno Cárdenas hace 2 días, donde de Es, veras, la manera tan grotesca, ya es grotesco, o sea, ya no tiene, como dice bien Ana Francis, ¿no? Ya la oposición se olvidó de la política y pasó, porque es una fiera herida, pasó a ser verdaderamente muy agresiva, muy violenta y o sea, están probando, están tratando pero obviamente no van a poder llegar a donde quieren llegar porque tampoco les conviene a ellos, porque finalmente, o sea, están viendo que mayoritariamente en el 71% Claudia Sheinbaum Pardo tiene la aprobación y no es nada más una encuesta, es que lo ves a diario saliendo a la calle, ¿no? No van a atreverse, no van a poder atreverse a hacer otra cosa, porque finalmente saben, ayer un señor, me dio mucha risa, un señor ya más o menos de nuestra edad, o tal vez más grande que nosotros, de veras con una ignorancia, le preguntan, bueno, ¿y por qué está protestando? Porque cerraron la calle y no nos dejan entrar al Zócalo. Señor, pero hay un desfile, el desfile cívico-militar del 20 de noviembre. Pues no lo deben de haber puesto hoy, por eso no le deben de haber puesto, señor, tiene 80 años o más, que se pone el desfile, carajo. ¿Cómo van a quitar una institución, no? Para que usted pase a protestar y a mentarle a la madre de la presidenta. En verdad, son tan pueriles, están tan llenos de desinformación. O este muchachito que quién sabe de dónde agarra la información y dice que Claudia Sheinbaum mandó matar, o fue la autora del crimen de Manso, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué? Le preguntan, bueno, ¿y por qué? Porque Manso pidió guardias y nunca se los dieron. Pues claro que sí se sabe, él mismo lo dijo. En fin, digo, en fin, una tras otra, la oposición verdaderamente está acorralada, está desvencijada, está no nada más moralmente derrotada, está absolutamente moral, económicamente derrotada, está físicamente agotada y derrotada. Por eso no van a protestar y mandan a gente como carne de cañón, a gente ignorante, gente pobre, que seguramente algo les darán. En verdad no creo, absolutamente no creo que esa gente vaya por su propio pie y y por su propia convicción y tenga a mal decir tantas cosas verdaderamente tan insultantes. Y claro, pues los bloques negros o quienes hayan contratado como sicarios o como perdón, como revoltosos que van a atacar literal el Palacio Nacional y quieren incendiarlo, pues obviamente también es gente manipulada y pagada. Y ojalá que, como dije antes, salgan ya los responsables de esto, porque sí es una cosa muy seria ya el irte de bruces así contra alguien que no te está haciendo nada a ti como individuo, no te está haciendo nada a tu integridad. Y en este país nunca ha habido más libertad de expresión como esa de poder decirle esos improperios tan verdaderamente
avergonzantes, tan horrendos a una presidenta que pues es hoy por hoy, pues y no lo digo yo, lo dice, fue Financial Times o fue, no me acuerdo cuál, The Wall Street Journal, un periódico así, pues uno de los líderes más influyentes del mundo, pues, ¿no? No, ve ese tuit, a ver si lo tienen por ahí, el tuit de Alito Moreno, porque sí está muy, muy ofensivo. A ver si lo puedes poner. O sea, esto es una cosa de veras degradante para cualquier político, ya usando términos verdaderamente nefastos para cualquier político. O sea, ojalá que le llegue el desafuero a este individuo, porque ya no puede ser, ya, ojalá que Ricardo Monreal ya reaccione rápido para poder desaforar a darle trámite al desafuero de este señor, que es en verdad, no le ha hecho daño a México, nada más, o más bien, le ha hecho daño a México, pero sobre todo a su partido. O sea, yo si fuera priista, yo me deslindaba, pero totalmente de este señor, ¿no? Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de ese fraseo, de esos coros, consignas, gestos contra la presidenta de la República en su condición de mujer, porque la agreden por ser mujer, la insultan por su origen familiar y la insultan en términos de su figura física? ¿Qué sucede? ¿Es fascistoide ese fraseo, Ana Francis? Es fascistoide y es, digamos, el extremo más horrible de una cosa que sí representan. Es decir, no olvidemos, por ejemplo, este artículo que escribió, ¿quién fue? La de las niñas, ¿es Lupita Loaesa? ¿Sí? Sí, Guadalupe Que Loaesa. escribió sobre el pelo lacio Sí, claro, ¿no? sí. Viene de ahí, es decir, ahí hay un asunto de antisemitismo, etcétera, pues, ¿no? Y un montón de opinadores que en su momento, que sí, ¿por qué traía la falda de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera? Porque en efecto hay un antisemitismo importante en la derecha, de origen. Pues buena parte de la raíz del PAN es nazi. Entonces, no lo olvidemos. Es decir, sí hay ese pensamiento de fondo, que es el mismo pensamiento que piensa, pues, que personas lesbianas, gays, etcétera, no deberíamos existir, somos producto del infierno, etcétera. Es un pensamiento. Lo que pasa es que ahorita están teniendo estos espacios de alzar la voz. Entonces, pero sí es un pensamiento fascistoide que está de fondo. Ahora, el pensamiento vendepatrias, Julio. Este llamado a Trump, ven por favor e invádenos, como si eso fuera, o sea, ¿y qué creen que va a ocurrir? O sea, en su cabecita, ¿qué creen que va a ocurrir? Pues, o sea, ¿en qué planeta creen que eso podría ser de alguna manera, en algún lugar, benéfico para alguien? Que es así, lo fascistoide también súper vendepatrias. Y ni qué decir de lo misógino, Julio, el ataque a la presidencia, a la presidenta, no a partir de sus ideas, que no manches, vaya que es una mujer inteligente y que trabaja a partir de las ideas y que además su camino político, académico, etcétera, etcétera, su estar en el mundo ha sido a través de sus ideas. Pero otra vez, Julio, y eso es tan doloroso, porque no importa lo que hagas, no importa los años que tengas, no importa tus canas, no importa lo que hagas, de todos modos, siempre hay un patriarcado operante que te va a insultar por cómo te ves, que te va a insultar por el cuerpo que tienes, que también es una invasión, es decir, es una invasión simbólica del cuerpo de las mujeres, pues, ¿no? De opinar a partir de eso. Y es brutal, es violentísimo y es profundamente patriarcal. La derecha es patriarcal, es fascista, es antisemita, es racista, es clasista, independientemente del volumen que use para manifestar. Lo que vimos el sábado es el volumen alto, ¿no? Es de quien o tiene la cara suficiente o le pagaron lo suficiente para salir a gritarlo. Pero de que lo piensan, lo piensan. Y no olvidemos todo eso que vimos en la campaña. Pues, ¿no? Esas manifestaciones de pensamiento fascista. Ahí están. Esa es una realidad en México. Claro, a mí me parece que en México domina lo otro, claramente. Domina la libertad, domina el gusto, pues el gusto por el pensamiento libre, pues, ¿no? Por el pensamiento libre más amable y más amoroso. Pero, pues ahí están los cristeros, o sea, están, Julio, no se han ido a ningún lado.
se han pasado de generación por generación esta idea de que la indiada y de que lo español es más y es más civilizado, el amor por Franco, eso digamos por ese lado, pues, ¿no? Pero Sí, ahí están, ¿no? sí. Ana Francis, sí, y además el año que entra declarado por los obispos mexicanos para la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera y señalando que los creyentes deben definir si están dispuestos a tolerar a los tiranos o defender su fe. Es decir, ahí va Así es. la historia para 2026. Fernando La Rivera, historia de la cúpula, ¿no? Otra Una vez. una sí, cosita rápida también, Horacio. me enteré que creo que fue con Paco Cruz, una escritora, no me acuerdo qué, o con Norman, pero no me acuerdo quién lo dijo. Una escritora dijo que Claudia Sheinbaum se había operado la cara para parecer indígena, que porque si analizas su fisonomía cuando tenía el pelo rizado y cuando estaba al principio de su carrera, que ahora ya no es la misma, que se operó para parecer mexicana. ¿Hasta dónde llega la enfermedad? ¿No? ¿Hasta Sí, dónde llega la enfermedad, en verdad? sí, sí, sí. Y Gracias, Horacio. sí. Perdón. Fernando Rivera Calderón, ¿cuántas cosas están poblando y llenando el espacio que debería ser de la discusión política fuerte, vigorosa, pero sustentada, fundamentada? Una de las cosas que más me llama la atención es esa conversión de ciertos personajes de la oposición, del derechismo, en unos delatores chillones, la verdad, que andan corriendo detrás del quitavisas para decir, ya vio usted que fulanito dijo esto y esto otro, señor quitavisas, ponga atención, mire perenganito, y adjuntan el mensaje que hubieses puesto en relación con lo que se vive en México. Andan de chillones delatores, están convirtiendo a un Chilletas. de los mexicanos en verdaderos soplones que andan con el jefe quitavisas para que les haga el favor. Y lo otro, lo que señalaba la propia Ana Francis, esa recurrencia de pensamiento que cree que bueno, ya que lleguen los gringos y que arreglen las broncas aquí y al cabo que pues ellos ayudan, ellos vienen a salvar al país. ¿Cómo vas viendo esos episodios, Fernando Rivera? Pues para mí es tremendo, Julio, porque es como un déjà vu. Siento que eso yo ya lo viví y sí, efectivamente lo viví en los salones donde yo estudiaba la secundaria, Claro. con esa clase de chavitos ricos que traían a sus guaruras, que pro-yanquis totalmente, que despreciaban todo lo, bueno, que a mí y a mis amigos nos decían los nacos, los prietos, los nahuales, los indios, etcétera, que clasificaban a la sociedad. Y lo más loco es que esa fauna con la que yo estudié en la secundaria creció, son adultos, pero mentalmente se comportan exactamente igual que en la secundaria, es decir, son adultos que no crecieron bien o con una inmadurez. Yo cuando escucho a Alito, por ejemplo, o a la Raki, o a Javier Lozano, o a las señoras que fueron a la marcha, que no pueden hablar sin mentar madres, sin pendejear al otro, sin insultar. O sea, el insulto es el eje de su narrativa. Yo creo que de entrada a Alito hay que pedirle que escriba el manual de Carroña, así como existía el manual de Carreño. Yo creo que Alito con su lenguaje florido nos podría ilustrar para entender esta nueva etapa política en la que estamos viviendo, en la que si no mientas madres parece que no estás diciendo nada. Y es tremendo porque pues hay un vacío de discurso, de ideas, de argumentos, pero hay un odio tremendo, y el odio, pues no olvidemos que es una potencia tremenda, así como lo es el amor. El odio mueve, el odio, y además, pues no te exige, ¿no? Para odiar a alguien no necesitas ni reflexionar, ni estudiar, simplemente te afilias a los odiadores, como decía Alasraqui cuando hablaba de que iba a ser un nuevo canal, y que el único requisito era que odiaras a la 4T para poder acceder, ¿no? Entonces, si esa es la credencial de ingreso a la ultraderecha y a los movimientos de esta oposición chafa y fascista y machista que tenemos, pues en teoría tendría que ser fácil que reclutaran a almas inocentes, jóvenes, o simplemente deliberadamente ignorantes. Esta generación que hemos visto que irrumpe en estos tiempos, yo diría la generación Chumel, de personas que se sienten orgullosas de su ignorancia, orgullosas de ser estúpidas,
y orgullosas de que las pendejeen miles de personas en las redes sociales porque lo que importa es que hablen de ti, aunque hablen mal, ¿no? Y porque estás haciendo que todo el mundo se mueva alrededor de ti. Esta nueva clase de seres humanos o de posthumanos que se sienten orgullosos de su ignorancia, me parece que es una generación o un grupo de personas que sí son peligrosas, no solo porque han renunciado a la política, como decía Ana Francis al inicio, y que han hallado en la mentira, en la manipulación, en el escándalo, en la doble moral y en la violencia su gran refugio y su gran trinchera, y entonces pues teniendo al odio como bandera, pues pueden hacer cualquier cosa. Es decir, el peligro es que son capaces de todo, no tienen límites, no tienen filtros, como vemos a Lito, a Salinas Pliego, hablan sin ningún filtro mental, dicen lo que piensan, entre comillas, porque pensar que piensan es ya una exageración de mi parte, pero dicen lo que se les viene a la cabeza, pasando por encima de quien sea, como Donald Trump cuando calla a una reportera diciéndole cállate cerdita, bueno, pues así. Entonces, en ese caldo de cultivo, yo a veces digo, puta, ¿para qué estudié? ¿Para qué hice una maestría? ¿Para qué intento leer a los filósofos y entender la historia del pensamiento humano? Si, como decía Einstein, la tercera guerra mundial va a ser entre primates con piedras y palos, ¿no? O sea, es decir, pareciera que una parte de la especie humana está regresando al neandertal, o sea, deliberada y además con gusto, ¿no? Seamos simios, seamos cavernícolas, renunciemos a la razón y a las ideas y tomemos el garrote que es más fácil, ¿no? Sí. Fernando, gracias. Sí, Horacio. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque los educaron a partir de los paradigmas de la educación moderna, solamente preparándolos sin humanismo, como crecimos nosotros. Aquí estoy viendo mensajes del chat donde dicen que si nosotros consideramos ignorantes por ser pobres, no tiene nada que ver. La ignorancia es falta de información, es falta de formación, es falta de curiosidad, de ver fuentes, no de volverte un investigador, no, sino de tener un criterio a partir de una educación humanista, que es de lo que carecieron por años enteros las escuelas. Nosotros nos formamos porque fuimos artistas, porque fuimos periodistas como tú, Julio, como, ¿no? Incluso los políticos, alguien que se interese en ciencias sociales o en cualquier otra cosa, tiene esa formación, pero hay muchos que se dedican a las ciencias o que se dedican a las cuestiones tecnológicas que no tienen ese espíritu y que en un momento dado se creen todo. No es que sean ignorantes, que están manipulados. O sea, una gran parte del pueblo gringo está manipulado, ¿no? Y otra cosa, porque nosotros estábamos aquí muy localmente hablando, o sea, muy como mexicanos de adentro de un espíritu crítico, además, porque dicen que somos focas aplaudidoras, pues eso lo serán ustedes, los otros son focas aplaudidoras de la oposición. Nosotros somos críticos porque vemos lo malo que hay. Y una de las cosas que finalmente no son malas, que no hemos analizado nada de los riesgos de estas marchitas pobres, ¿no? Son marchitas como las flores marchitas, ¿no? Pobres y todo, es que cuando Donald Trump dice no estoy contento con México, ¿no? Es ahí donde tantito el peso, fíjese, económicamente, en resultantes económicos, el peso se fue tantito abajo, tantito abajo, tantito abajo, y después ya no, o sea, pero hay riesgos. No estoy contento con México, que implica los voy a invadir o lo que sea. Y de eso se aprovecha la oposición aquí, que la oposición de ver rastrear y los panistas no sé si se enteraron de este diputado migrante que saca un letrero en inglés, migrante, de una vez conocer a Francis Raúl se llama, me parece, del Congreso de la Ciudad de México. No me acuerdo cómo Sí, se Raúl apellida, pero Torres, un diputado migrante que mira que tiene su lado bien noble, o sea, la cultura es un tipo bastante noble. pues O sea, me noble, sorprendió pero muchísimo ver ¿viste su sí discurso, supiste? porque claro, tienes como cero conciencia política del momento, cero conciencia de la peligrosidad de sus palabras, de pararse ahí, pues, ¿no? Pues sí, Terrible, 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 terrible. o sea, ¿de dónde, pues, no? Perdón, ya me tocaba a mí, Julio, pero Sí, perdóname. adelante, Es adelante. muy peligroso que un diputado del Congreso local de la Ciudad de México
le pida a Trump invadirnos, pues, ¿no? Y se ponga a bailar como Donald Trump y todo. O sea, dices, no manches, y esto le da precisamente al que le dice cerditas y al que oculta los archivos de Epstein para no salir culpable, le da motivos para verdaderamente decir sí los vamos a invadir, que claro, la investidura presidencial tremenda de Claudia Sheinbaum lo ha dicho una y otra vez y lo repite casi diario, no, México no se va a someter y no nos van a invadir porque es una cosa pactada. Además, entiendan, que este diputado migrante entienda, no le conviene a nadie en Estados Unidos de los poderosos y de los ricos, a México obviamente tampoco, pero no les conviene que Donald Trump y que su gobierno se lance contra su principal socio comercial y con un país donde tiene 40 millones de mexicanos que son verdaderamente productivos y son votos en activo, y no se va a arriesgar de esa manera. Por mucho que quiera, además su gobierno está no desgastado, está desgastadísimo cada día que pasa es uno y otro incidente para desgastar más la popularidad de este hombre, de este criminal que está gobernando Estados Unidos, y que finalmente, pues poco a poco, yo se los dije hace muchos meses, como 9 meses, esto del impeachment o lo que sea, con paciencia, o sea, no va a ser en 2 días, desgraciadamente, pero va a ser en varios meses, tal vez el año que entra, y ya con las elecciones del año que entra, pues ya se verá, ¿no? Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, pues hoy estamos con temas así calientitos y picositos. Así es que además tú llegaste hoy preparada desde Marte. ¿Qué opinas de los concursos de belleza y qué opinas del triunfo de una mexicana de Tabasco que está siendo impugnada y que hay una gran polémica respecto a la manera como ganó y señalamientos además de presuntas injerencias empresariales a favor de lo que los jurados, o dos cuando menos, renunciaron y dijeron que era un concurso amañado, fraudulento? ¿Qué opinas, Ana Francis? Bueno, ¿quieres la respuesta correcta o la respuesta verdadera? Ándale. No, ya con eso. ¿Quieres la respuesta de la corrección feminista o la neta? La neta. No, la neta es que anoche que vi la noticia, que además estaba yo en otro patín y así dije, no manches, qué padre, me dio mucho gusto que ella ganara. Y me dio gusto por una simple razón, me hubiera valido gorro, pero me dio mucho gusto por lo que hizo, pues justo además el mismo día que acosaron a la presidenta, que también se hizo muy viral el video de ella mandando a la goma al director, o no sé quién, de Miss Universo, que lo manda a la goma y que además luego la entrevistan y ella da unos argumentos muy sólidos y además por ahí luego me salió otro videito en donde para acabar pronto habla muy bien de Claudia Sheinbaum. Entonces digamos que el personaje ya me caía muy bien. Y anoche vi que ganó y me dio mucho gusto. Entonces esa es la respuesta verdadera. ¿Qué opino de los concursos de belleza? Me parecen horribles, me parece una cosa espantosa. Pero ahí están y existen. Entonces, me dio mucho gusto que en este momento, es decir, también me dio mucho gusto mediático, porque digamos, ayer el discurso de la presidenta en el desfile estuvo súper potente, muy padre, me gustó mucho, me sentí muy representada, y me parece que cerró con broche de oro el día, la noticia, y evidentemente pues los videos de ella hablando bien de la presidenta y etcétera, y además tabasqueña, o sea, todas esas coincidencias o conjunto de, pues sí, conjunto de circunstancias, pues la verdad es que me cayeron muy bien ayer. Creo que los concursos de belleza deberían de desaparecer. Pues creo que deberían, es decir, creo que el machismo debería de desaparecer, pues, ¿no? No sé cómo sería un concurso de belleza si no hubiera machismo. Entonces, en ese sentido, pues por ahí es mi respuesta. Me dio mucho gusto. Sí. Ya después de las 11 de la noche de ayer, o no sé qué hora que me enteré, que hasta le dije a mi mujer, ganó la mexicana, cállate. Y ya me desocupé del asunto, entonces no tengo idea de qué pasó, de si la impugnación, de si los jurados. Digo, honestamente, pues no creo mucho en los sistemas democráticos al interior de los concursos de belleza. Es decir, si me dicen que son tramposos, pues claro que lo creería porque el hecho en sí me parece tramposo. Uh-huh. Entonces me vale gorro un poco si, ¿no? Sí. Si impugnaron, si se van a salir, si se ofendieron, etcétera. La noticia anoche me dio mucho gusto, la chava me cae increíble. Oiga, usted, Ana Francis Moore,
¿Por qué tiene que ser diferente lo correcto de lo verdadero? Pues porque justo ayer, o sea, ayer hasta pensé en poner mi tuit de, Digo en ¿no? general, Sí, filosóficamente. porque no estoy, o sea, porque digamos que no estoy a favor de los concursos de belleza. Pero después dije, bueno, pues la neta es que también me dio gusto. Y ya, entonces puse anoche un tuit de, y ya, ¿no? Y está padre que Pero, haya ganado, pues, ¿no? claro, Pero pero claro, lo es vi. decir, para una como en tanto feminista, pues sí tienes esa contradicción. Creo que Claro, los claro. concursos de belleza no deberían de existir. Creo que hoy te diría, creo que lo que no debe existir es el machismo. Entonces, en ese sentido, como no conozco un mundo sin machismo, porque todavía no existe, no sé si en ese mundo cabría un concurso de belleza que estuviera padre, etc. Horacio. Lo que Ana Francis acaba de hacer es ponerle a la presidenta las palabras en la boca que hoy en la mañanera iba a decir y no las dijo simplemente por su investidura y o sea, ella no está de acuerdo seguro. Y lo mismo Teresa fue Rodríguez de la Vega, ¿no? Que ahorita salió, que tiene una entrevista magistral, no sé si la viste ahorita, Ana Francis, antes de Género. Teresa estuvo ahí como gran feminista que es y como una mujer inteligentísima y congruente, obviamente cuestionar un asunto así de los concursos de belleza en los cuales pues es lo mismo que las corridas de toros u otras cosas que no estamos de acuerdo, pero que en el sentido del concurso de belleza en sí no es por el concurso, es por la persona, es por el acto de esta mujer que además sin maquillaje, he visto las fotos de ella sin maquillaje y de veras es un bombón de mujer, es una preciosura de mujer, no necesita maquillaje ni concursos de belleza ni nada, es una mujer bella por dentro y por fuera y eso se le notó allá en Tailandia. Bien, pues muchas gracias por todo, Fernando Rivera Calderón. Vamos entrando a la gustada sección de los postrecitos. ¿Qué tiene usted de postrecito en esta ocasión, don Fernando Rivera? Bueno, yo nada más suscribo que lo de los concursos de belleza, me parece que los concursos de belleza, así como las secciones del clima de los noticieros en la televisión, son los últimos reductos triunfales del machismo mediático, que yo también espero que algún día se extingan. La verdad lo dudo, porque siento que el machismo sigue muy instalado en la psique, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Basta ver esas consignas contra la presidenta que escuchamos en las dos marchas recientes, que pues son aberrantes. Pero bueno, yendo a los postrecitos, mañana voy a presentar un libro de un querido amigo, gran divulgador de la ciencia, que es Pepe Gordon. Escribió una novela que se llama Los sueños de Patanjali. No les mandé ahora la ilustración, pero vamos a presentarlo mañana a la 1:00 p.m. en la librería Rosario Castellanos, ahí en ese bonito centro cultural que está en la colonia Condesa. A la 1:00 p.m. estará Jesús Ramírez Bermúdez, Pepe Gordon, su servilleta. Y también mañana es ya la penúltima función de Mentirijillas, el musical, ahí en el Teatro Bar El Vicio, con las Reinas Buenísimo. con Fernanda Tapia. Entonces también pues, quedan 2 funciones para quien quiera caerle. Están cordialmente invitados a ver a estas secretarias de la Suprema Corte con documentos comprometedores, tratando de entregárselos a los nuevos ministros. Está muy divertida. Y pues básicamente eso. Vacunémonos contra la violencia, contra el odio, contra esta manipulación mediática, informemos a los jóvenes. A mí me da la impresión de que como padre yo lo pienso, que tenemos que contarles a nuestros hijos de dónde venimos en este país, para que no llegue cualquiera influencer o youtuber a contarles una historia que no es y que no corresponde a la realidad. Creo que tenemos una labor de entrada con nuestros propios hijos, quienes somos padres, porque a veces se nos olvida eso y nos sorprende cuando vemos a un chavito de la generación Z invitando a los gringos a venir a invadir, o diciendo que el pobre es pobre porque quiere, o que la presidenta encabeza una dictadura. Cuando escuchamos eso, creo que también hay que reconocer que hemos fallado en transmitir la historia de esta lucha y de por qué llegamos a este punto, ¿no? No permitir que los Salinas Pliego se apoderen de esa historia o de esa narrativa. Aplicarnos en eso, aplicarnos. Hay que contar cómo es que llegamos a este punto de la historia del país y por qué, a diferencia de lo que piensen los de Molotov, y con todas las carencias y faltas y violencia y cosas que siguen habiendo en este país, sin duda estamos mucho mejor que en esa época en la que para ellos este era un país bien chingón. Eso, muy bien, Fernando.
Además, varias personas querían escuchar tu pronunciamiento, el pronunciamiento a la patria respecto al tema de Molotov y del país chingón, así es que qué bueno que lo abordaste, Fernando. Ay, y que busquen la canción que sacaron en Operación Mamut, que es buenísima. Sí, así es. Horacio Franco, postrecito, por favor. Pues nada, yo mañana tengo un concierto en el Zócalo, hay un concierto que anunciaron en la mañanera, voy a tocar con bandas comunitarias, una obra, ahí en el Zócalo a las 7 de la noche, los esperamos, y luego el lunes tengo una cuestión también, pero es nada más de probar, que vamos a hacer un proyecto dentro del original, el proyecto que empieza ya el día 23, me parece, no, 27 de noviembre, no me acuerdo cuándo empieza original, que es una magnífica exposición y pues es todo es un evento con artes textiles indígenas de maestros, yo no les llamaría artesanos, sino artistas del textil, para reivindicar, pues es uno de los grandes logros del obradorismo, haberle dado a la cultura de las artes textiles manufactureras, además de otros objetos, no nada más de ropa, ollas, etcétera, indígenas, una plataforma de despegue, de gestión, de venta sin regateo y que no se consideren, y además de protección, que yo ahí estuve con Beatriz Gutiérrez Müller en el sexenio pasado, en la Comisión de Memoria Histórica, para que, y sobre todo secundando y apoyándola, más que nada, a que todo ese patrimonio mi patrimonio no se vende, pero tampoco se plagia, ¿no? Por los diseñadores internacionales. Y eso ha tenido muy buenos resultados para proteger el patrimonio creativo de las comunidades indígenas y no indígenas, pero creativas mexicanas, donde pues se plagia, ¿no? Y bueno, eso es todo, nada más, pues un saludo y hasta la semana entrante. Muy bien, muchas gracias. Ana Francis, por favor, postrecito. ¿Cómo no? Pues yo me sumo al postrecito de Horacio del Festival de Culturas Comunitarias en el Zócalo. Allá nos vemos. Y les tenía otro postrecito, pero la verdad es que ya se acabaron los boletos porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México preparó el concierto de Mahler en Bellas Artes y es una cosa que va a sonar increíble, porque ya estuvo el fin de semana pasado en la Olin Yolisli, pero ya no hay boletos, ya no los puedo invitar. Pero les recomiendo muchísimo que revisen la programación del Teatro de la Ciudad, el sistema de teatros en general, pero en el Teatro de la Ciudad se están programando cosas bien interesantes. No se lo pierdan, les garantizo que lo que está programado ahí es de muchísima calidad y ojalá nos acompañen. Y nos vemos por el Zócalo mañana a las 7 de la noche ahí con Horacio. Obvio, yo estaré de espectadora, pero por allá nos vemos. Yo creo que va a ser una experiencia súper linda. Y mi recomendación para lo de original, que también decía Horacio, se me llevan su quincena. Si vale la pena reventarse ahí, una quincenita. Se le llevan su quincena. A ver cómo se me llevan una quincena. Yo se me voy a llevar una quincena. Oigan, y yo, por cierto, quiero aprovechar para mandarles a todos saludos. La semana pasada estuve en Culiacán, Sinaloa, en la Feria del Libro de Culiacán, que pues el año pasado no se realizó por la violencia, ahora sí se realizó, gracias al maestro Elmer Mendoza, y mucha banda de allá de Culiacán les manda muchos saludos a todos ustedes, nos escuchan allá, cosa que me dio mucho gusto, y me dio mucho gusto también poder haber ido allá a compartir música, poesía, y haber platicado con los chavos de la Facultad de Artes de la Escuela de Música Popular, Horacio, que está increíble. La escuela es de música popular, es decir, hay chavos que son mariachis, que tocan banda sinaloense, pero se están profesionalizando y hacen canciones de amor. Y nada me inspira más que llegar a Culiacán, Sinaloa, donde finalmente la violencia sigue mal viajando la realidad, y que los más jóvenes estén cantando canciones de amor. Me parece un acto verdaderamente revolucionario, y les mando todo mi cariño a toda la banda por allá. Bueno, muchas gracias. Yo nada más les comento que nos llegó un mensajito de una persona cuyo nombre no puedo decir porque sería decir de more, es decir, de más, pero que dice que cuando hacemos la mesa del más allá en el salón Los Ángeles. Así es que estaría hay chido. Petición popular, hay petición popular. Hay petición. ¿Y qué? ¿Cómo sería? ¿Antes de una bailadera o qué onda? Yo creo sí, ¿no? Porque pues ¿a qué vas al Ángeles?
así, Pues ay, sí. vine a echarme una quesadilla, pues no, vas a bailar. Entonces sí estaría bueno organizar el bailongo del más allá. Vamos a fichar, bueno, ustedes, porque a mí no creo que me saque No, nadie. no, Julio, no le saques, vas a tener que fichar. ¿Sí? ¿Estás listo, Fernando? Puestísimo. ¿Te rifamos? ¿Te podemos rifar? Ahora sí, Bueno, a pues ver si sí, ahora sí sale. a ver si ahora sí salgo, sí, rífenme, yo me entrego a los brazos de quien se interese por mí. Ya no te perteneces a ti mismo, No, ¿verdad? No Ya me no eres- pertenezco. Sí, ya, ni modo. Horacio, ¿le entrarías al bailongo? Claro que sí, no, y además echarnos un palomazo con el grupo en turno, ¿no, Fer? Estaría genial. Uy, buenísimo, porque además deben Ándale. saberlo, pero Horacio toca muy bien las cumbias, ¿eh? ¿Te acuerdas que una vez te echaste la del cable ahí en un programa que No, te hombre, invité? Ay, y yo canto, Me así sí tengo encanta. pretexto para Oye. cantar, porque ahorita no puedo cantar en nada. Va, Ahí está. ya se armó, Bueno, Julio. órale, Ya vamos se armó. pensándola. Sale. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.